En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer retoques de pintura en el coche. Esto que estáis viendo es laca que se ha saltado. Por pasar la pistola a presión demasiado cerca, a unos pocos centímetros, hizo que la laca saltase. Y desconchones como este los tengo por varias partes del coche, tanto en el capó, en el lateral, el maletero, y si rascas con la uña pues la laca se va cayendo. En mi caso, como os he dicho, fue por mi culpa, pero si os está pasando esto por todo el coche, no os molestéis en poner estos parches porque significa que la laca está como caducada y se va a caer toda. De todas maneras voy a arreglar más cosas como estos cantos de la puerta que estáis viendo, que el anterior propietario los golpeó y tenían hasta óxido, así que puede interesaros el vídeo. Voy a empezar con el desconchón del maletero porque era el que más se veía y ya era difícil ir a peor. Para empezar hay que lijar con lija de grano 500 aproximadamente el borde que está como saltado, para que no se note el salto entre capas de pintura y también para que no se vuelva a levantar la laca. Es más o menos como limarse una uña para que no se te enganche y luego que quede difuminado, que no se note el salto de una capa a otra. Hay que ir echando agua para que la lija vaya mejor y luego secar con un trapo al final. Cuando esté más o menos así podéis pasar al siguiente paso, que sería encintar el resto de la zona para pintar solo ese trozo. Yo lo que hago es hacer un agujerito a un periódico, ponerlo encima, luego ponerle un poco de cinta para que se quede bien pegado y no se levante el periódico al pintar, que se nos metería la laca por debajo, y ya con eso pues limpias un poco la zona con alcohol y cuando seque, que evapora muy rápido, ya te puedes poner a echar laca. En este caso es barniz acrílico. Siempre pongo un cartón al lado, aparte de para proteger la zona para pintar antes ahí, ya que las primeras pasadas pueden salir mal, como con burbujas o grumos, y es mejor probarlo en otro sitio. Además así podemos como practicar para ver cuánta pintura echa el spray. Con un par de pasadas es suficiente y en cuanto hemos terminado de pintar quitamos el periódico para que no se quede pegado. Ahora como veis se nota un pegote que no veas, pero luego eso va a cambiar, no os preocupéis. Hay que esperar, eso sí, como 24 horas para luego poder lijar y pulir ese pegote que habéis visto. Así que pasamos a la siguiente zona y hacemos el mismo procedimiento. Lijamos, limpiamos, le damos un par de pasadas con la laca y listo. Quitamos el periódico y lo tiramos, muy importante porque el borde del periódico como que se deshace, se queda pintura y podemos empeorar el siguiente punto donde vayamos a pintar. Así que es mejor coger un periódico nuevo cada vez, que no cuesta nada. El capó lo dejé para el final porque era el que más se iba a ver, el que mejor quería hacer y luego al final no me salió tan bien, fue en el que peor lo hice. Ahora lo vais a ver por qué. Primero empecé a lijar como en las otras zonas, pero veía que el borde no se quedaba difuminado, como que se podía seguir levantando, entonces seguí lijando y acabó por quedarse sin pintura en esa zona llegando a la imprimación. No sé si veis un circulito ahí blanco y la zona un poco como sin pintura, eso es lo que ha pasado por pasarme de lijar. Pero bueno, no pasa nada, son cosas que pasan cuando no eres un profesional, cuando es la primera vez que lo haces y se puede solucionar fácilmente, solo hay que añadir un paso más, en vez de echar simplemente la laca hay que echar antes pintura. Y para poder pintar el coche necesitamos que la pintura sea exactamente igual, entonces tenemos que comprarla según el código de color del coche. Viene a veces en el borde de la puerta, en el maletero debajo de la rueda de repuesto, en sitios así. Como veis es mejor probar primero el spray en un cartón porque este echa la pintura muy difusa y por ejemplo el otro la echaba muy concentrada. Normalmente eso es cosa de la boquilla y se puede cambiar. Bueno, para dar la primera capa hay que hacerla ligera, que no cubra del todo, como veis se sigue pudiendo ver un poquito el circulito ese, pero es que tiene que ser así. Esperamos unos 10-15 minutos, lo que ponga en el bote que hay que esperar, y ya damos otra capa que intentamos que cubra. Cuando seque, que tardan otros 15 minutos, damos la laca. Como veis es una laca profesional para carrocería y yo estoy utilizando de la misma marca para que sean compatibles, ya que por ejemplo si usásemos acrílico con sintético se nos levantaría, así que es importante, usad sprays que sean compatibles. Tras dar la capa de laca, antes de que seque quitamos los periódicos de nuevo y es mejor hacerlo despacio porque puede pasar que demos un tirón, el papel se rompa y se quede pegado al cristal haciéndonos una liada que no veas. Bueno, como veis se nota el trozo que está pintado, el cuadradito es súper notable, pero eso hay que dejarlo para el día siguiente porque tiene que secar bien la pintura. Yo también tenía algún desconchón, más bien algún puntito en medio de la chapa y eran unos cuantos, así que para no andar poniendo 20 trozos de periódico cada vez, se hace un agujero a un cartón, lo pones encima y ya puedes pintar con el spray solo en esa zona. Es un poco más peligroso, pero también mucho más rápido, así que como vosotros veáis. Yo no tuve ningún problema haciéndolo así y de hecho me quedó incluso mejor, porque se quedaba la pintura más difuminada que con el corte ese del periódico y luego había que pulir y lijar menos.
Luego esto también me pasaba en una zona de difícil acceso que era el canto de la puerta y había cogido un pelín de óxido, supongo que por la humedad, etcétera. Así que hay que asegurarse bien de quitar el óxido antes de pintar porque si no se nos va a levantar la pintura. Como veis, cuando lijas sale marrón, o sea, se nota bastante lo que es óxido y lo que no. Hay que llegar a la chapa y una vez está todo limpio, antes de dar la pintura sería recomendable bastante echar aparejo. Sobre todo también si se notan saltos en la pintura, si queda así mal, porque el aparejo lo que hace es rellenar también. Es una pintura como mucho más densa que cubre bastante. Bueno, realmente no sé si se llama aparejo, imprimación, filler o lo que sea, pero sirve para eso. Y donde sí que lo voy a necesitar va a ser en la puerta, que está súper oxidada, mucho más de lo que parecía al principio. Como veis, se nota que el canto está comido porque el anterior propietario pues debía ser muy generoso y regalaba pintura a los coches de al lado. Bueno, empecé a lijar y el óxido seguía yéndose como para adentro, así que acabé lijando bastante. Como veis, tenía que llegar a la chapa y todo eso marrón que se ve por el borde es porque se mete todavía más hacia la izquierda, más hacia la pintura. Entonces ya era demasiado, me puse a lijar con una lija más gorda, quitando pues cada vez más y más pintura hasta que veía que eso estaba más saneado, porque no podemos dejar ni una gota de óxido, si no, si se queda ahí, se levantará luego toda la pintura y será igual. O sea, es como quitar un tumor, tienes que quitarlo entero, no un trocito. Que bueno, lo digo como si quitase tumores todos los días, bueno, es para que os hagáis una idea. Al final la puerta daba gusto verla, estaba libre de óxido completamente, sí me había tenido que meter 1 centímetro prácticamente hacia adentro, iba a tener que pintar bastante más, pero para hacerlo a medias, de verdad os lo digo, es mejor no hacerlo, o lo hacéis así, quitando el óxido al completo, o no lo pintéis, porque si se queda algo de óxido debajo, luego toda la pintura se cae, como si fuesen goteras en el techo, se empieza a caer todo, a burbujear, un asco. Ahora lo que hay que hacer es pintar con aparejo allí donde la chapa esté al descubierto, no solo para protegerla, sino también para que luego podamos lijar todo eso y que no se note un salto entre capas. Lo malo de ese spray es que tarda bastante más en secar que los otros, mientras que la pintura son 10 minutos, eso son horas, creo que eran unas 5 o 6 hasta que se queda duro y podemos lijarlo. Todo eso lo pone en cada bote de pintura, así que mientras nos da tiempo a ir pintando otras zonas. Cuando seque, que habrá pasado un rato, ya nos podemos poner a pintar encima o a lijar si veis que es necesario antes de pintar. Es mejor pintar con varias capas finas que con una gorda, pero bueno, siempre nos puede la impaciencia y como veis yo me he pasado un poco echando pintura. Pero bueno, lo importante es cómo queda al final. No os olvidéis del borde porque, aunque no lo queráis, alguna vez puede recibir un golpe y si no tiene la suficiente pintura, pues os se va a descascarillar mucho más fácil. La pintura seca se nota bastante, se queda como mate sin brillo y entonces es cuando ya hay que echar la laca. Y bueno, yo después de haber hecho todo esto me di cuenta de que la había cagado un poquito porque creo que puse el periódico muy cerca de donde estaba lo que había que pintar. Tenía que haberlo metido más adentro y además al haber echado la imprimación y luego echar el color se quedaba la imprimación por el canto. Lo intenté quitar con un trapo así en plan chapucero, pero nada, así que lo mejor era, sin periódico ni nada, pintar directamente ahí. Como en el canto, intentando dar lo mínimo posible en la puerta. Y la verdad es que así, aunque parezca chapucero, es como mejor quedó. De todas maneras, como veis, se queda un poco rugoso, así que luego tuve que lijar. Pero eso ya al día siguiente. Ahora, un último vistazo para ver si se nos olvida algo. Y en mi caso, quería también pintar el lip. Es el trozo ese del final del parachoques, que suele rozar con los bordillos al aparcar y acaba destrozado. Bueno, como estaba en tan mal estado, tuve que lijar muy a fondo. Así que cogí una de estas eléctricas e intenté dejarlo lo más liso posible. No hay que dejarlo perfecto, no os obsesionéis con empezar a quitar pintura, laca, etcétera, simplemente que todo quede lijado bien, que agarre bien la próxima capa y entonces cuando utilicemos el aparejo ya sí va a corregir todos los defectos. Y ahora antes de echarlo hay que limpiar bien toda la pieza con alcohol. Lo normal es utilizar un trapo, pero yo utilizo un papel que aunque se quedan trozos es mejor primero quitarlo gordo para no cargarnos el trapo. Luego le pasamos el de microfibra después de eso y ya no se nos quedará el trapo azul, que si no lo tendremos que tirar. Luego cubrimos, yo en mi caso lo hago con cartitas porque caben así bien en el borde. Diréis, estás tirando una baraja y tal, bueno, que le faltan cartas, etcétera, etcétera, no os preocupéis. Y por seguridad le ponemos un papel, ya sea de periódico o esta cosa tan pija que estáis viendo, que te viene ya con su cintita todo preparado. Y para las ruedas también cubrirlas, que yo en la última vez que pinté las manché de azul y el neumático cuesta limpiarlo un montón. Ahora fijaos bien donde hay más imperfecciones para pintar más por allí. En este caso es obvio por el centro, que es donde más golpecitos se lleva,
Pintad primero fuera, como siempre, y no os olvidéis ni de pintar por abajo, aunque no lo veáis, ni por los lados esos, porque así agarra mejor la pintura y queda mucho más uniforme. Hay que darle incluso por ahí dentro, por los agujeritos, pero no metáis demasiado la boquilla porque detrás está el radiador y cosas así, o sea, o lo hacéis con cuidado o ponéis un cartón por detrás. Cuando terminemos de echar esta primera capa hay que esperar bastante a que seque, aunque yo pasé, la verdad es que de esperar 6 horas, no sé si me esperé 2 como mucho y ya me pude poner a lijar. Lo que hice mientras fue ponerme a pulir los pegotes esos que habéis visto antes de los retoques de pintura, cuando estaba el coche en el garaje, ¿os acordáis, no? Que había un cuadradito ahí. Bueno, lo veis aún, que está el cuadradito, no hay trampa ni cartón. Lo único que hay que hacer es pulir la zona y según vas puliendo, tampoco os paséis porque si no os quedáis sin pintura, se va quedando perfecto. O sea, se queda, yo por lo menos, para mí, eso es un resultado muy decente. En el maletero, mirad, el pegote ese de antes, ¿vale? Que se nota fatal. Hacemos lo mismo, nos ponemos a pulir y tras un rato de darle ahí, no os paséis puliendo, os lo digo de nuevo, porque si os pasáis tendréis que volverlo a hacer otra vez y puede llevaros 2 días, más que nada por el secado. Y mirad cómo queda. Vale, no será un resultado perfecto o profesional de taller, porque seguramente me salga alguien criticando, pero estos resultados para mí es que son la hostia, vamos, no me esperaba ni siquiera yo que fuese a quedar tan bien. Estoy muy contento con los resultados, porque mirad, antes cuando miraba el coche de lejos veía ahí como un boquete que faltaba laca, se notaba muchísimo. Y ahora, ni siquiera estando a unos pocos centímetros con una linterna, se ve gran diferencia, o sea, está bien, yo creo. Lo que sí que me dio problemas fue el trocito este del parachoques que estaba dando imprimación porque se me empezó como a agrietar y esto es lo que pasa yo creo cuando reacciona la pintura a algún tipo de disolvente. Yo creo que alguna vez esta zona pues es lo normal, cuando tienes un arañazo lo pules y cuando utilizas un pulimento con siliconas y luego pintas pasan estas cosas, que se te agrieta la pintura que eches. Y vamos, es como un cáncer en la pintura para que os hagáis una idea. Es muchísimo más difícil de pintar, aunque hay pinturas específicas para esto, pero bueno, yo no soy tan experto, tenía unos sprays, así que quería solucionarlo de esta manera. Así que solo me quedaba, pues, insistir, ir echando más imprimación, que para eso hay que limpiar un poquito entre capa y capa, porque tuve que lijar bastante hasta quitar todas esas grietecillas que habéis visto. Se vuelve a hacer lo mismo, se echa otra capa y la siguiente me pasó exactamente lo mismo, se me empezó a llenar de grietas, a arrugarse, pero lo importante es que tapaba las imperfecciones, así que a base de lijar, insistir como os digo, o sea, si algo no te sale bien, sigue intentándolo hasta que lo consigas y a base de eso acaba quedando bien. Mira, además lijar la piel muerta esta era bastante fácil, sobre todo si tenéis un taco de lija de estos, con darle 3 pasadas ya se quitaba, así que es mucho menos preocupante de lo que parecía. Y ya después de esta segunda capa pasé de dar otra tercera, más que nada porque me estaba quedando sin spray, así que a pintar. Lo que yo hago es calentar un poquito el spray porque así pinta mejor y ya directamente probamos fuera, de nuevo no os olvidéis, y a pintar. Esta pintura es la que suelen utilizar los grafiteros, es una de las más baratas pero también es muy resistente, yo la utilizo para todo y me da buen resultado, por eso sigo comprándola. Además el hecho de pintar estas zonas, que son frecuentes a rozarse, en un color negro mate, aunque ahora lo veáis brillante luego se queda mate, es mucho mejor porque luego dar un retoque es más fácil que andar cogiendo un spray de código de color que vale una pasta. Coges el típico spray mate, lo retocas y ya está. Yo por eso lo pongo de este color y aparte queda bastante bonito en mi opinión. Bueno, me pasó lo mismo, así que tuve que lijar también la pintura porque se arrugaba y di otra capa, o sea, insistir hasta que lo consigues. Y así fue, tras esta segunda capa ya quedó lisito, sin ninguna arruga, me pude dar por satisfecho y en mi opinión ha quedado bastante bien. Aunque sea de otro color, a mí me gusta más así y es mucho más práctico. Ya cuando terminamos de pintar, quitamos la protección, las cartitas, por cierto, guardadlas porque sirven para otra vez, salvo que se hayan arrugado o mojado demasiado. Y antes de ponerlas en un taquito, esperad a que sequen, ya que si no luego se quedan pegadas. Otra cosa que pinté, aunque ya la habéis visto pintada, porque es que esto lo hice hace ya bastante, es pintar los espejos de la misma manera, con el spray negro. Aquí no tuve ningún problema, fue pintarlos directamente, sin imprimación ni nada, porque ya la pintura estaba tan desgastada, tan mate, que agarraba perfectamente. Desmonté un poquito los espejos, o más bien aflojé los tornillos. Se puede pintar mucho mejor el borde del espejo y también cubrir mejor el coche, que por cierto, como veis, puse un montón de bolsas tapando todo el coche prácticamente, y esto es porque si te viene una ráfaga de aire es mejor tardar 5 minutos en cubrir que tardar horas en limpiar. Parece exagerado, pero es mejor así. Ahora a por el canto de la puerta, que es lo que quedaba.
Aunque estaba pintado de azul, tuve que lijar bastante para alisarlo y llegué otra vez a la imprimación. Así que tuve que dar un poquito de pintura ahí, bueno, un poquito bastante, y ya en vez de hacerlo poniendo un periódico para proteger, lo hice directamente con la puerta abierta y pintando a ojo. Básicamente ir acercando el spray hasta que vamos pintando donde queremos, y así es como mejor me ha quedado y he tenido que pulir menos después. Vamos, poco a poco, y aunque veáis que ahora hay un salto porque está mojado, cuando seca ya se queda mate, se nota menos. Y ya cuando damos la laca, si veis que queda bien podéis dar la laca, si no lijáis y lo hacéis las veces que haga falta. La fui echando de la misma manera, a ojo y a una distancia pues de unos 10-15 centímetros. Tampoco muy lejos porque si no espolvorea y se nos queda pues mal. Hay que dar también por el borde, no os olvidéis, aunque no lo he puesto con la pintura también lo hice. Es importante, y aunque notéis que hay una variación de color es porque está mojado. Mirad, cuando está seco, este es el resultado final, tanto de lejos como, mirad, lo más cerca que se puede poner sin que desenfoque la cámara, con una linterna de mano. Vamos, si no os parece suficientemente bueno eso para un resultado con spray, me la suda. A mí me gusta mucho cómo ha quedado y me ha costado 4 duros. Y vamos, muchísimo mejor, sin nada de óxido. En pleno día no se nota, por la noche ya ni te cuento. Estoy debajo de una farola, por cierto, pero mira cómo estaba antes, se me estaba comiendo la puerta el óxido. Y ya no solo era una cuestión estética, que eso me la suda un poco, sino cuidar la chapa del coche, que no vaya más, que luego es peor. Pero el capó también me quedó muy bien, o al menos yo estoy satisfecho. El boquete ese que veis se ve desde arriba, se veía muchísimo, luego quedó bien. Estoy muy satisfecho, la verdad. Espero que a vosotros os haya gustado el vídeo y que os sea útil. Si es así, agradecería que le dieseis un like y voy a intentar dejar todos los enlaces a los materiales en la descripción. Pero salvo por lo del spray ese de código de color, son materiales muy básicos que podéis tener en la ferretería de vuestro barrio o en una tienda similar. Y bueno, una cosa antes de terminar el vídeo es que si sois propensos a dar golpes a los coches que están al lado, ya seáis vosotros o vuestros acompañantes en el coche, la mejor solución que podéis hacer es cortaros las manos. Bueno, no, en realidad lo que podéis hacer es poner un canto de goma en la puerta. Y parece que no, pero protege muy bien los golpes, tanto para vuestro coche como para el de los demás. Que ya no es solo el daño que podáis hacer, sino el que os pueden hacer a vosotros, porque hay gente muy loca por el mundo, ¿eh? Bueno, tened cuidado. Un saludo y hasta el próximo.